Gracias, señor presidente encargado de la Asamblea Nacional, pueblo ecuatoriano, colegas asambleístas, que estamos iniciando este primer debate al proyecto de la ley reformatoria a la ley de la función legislativa. El artículo 118 de la Constitución de la República establece que la función legislativa se ejerce por la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, para el cumplimiento de sus labores, se regirá por la ley correspondiente y su reglamento interno. Para la reforma o codificación de esta ley, se requerirá la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional. El marco legal de la propuesta de la reforma en relación al funcionamiento de la Asamblea Nacional, sin duda alguna, debe estar en concordancia con el ordenamiento constitucional vigente. Recordemos que en 1979 volvemos a contar con un poder legislativo en ese tiempo llamado Cámara Nacional de Representantes, posteriormente Honorable Congreso Nacional y a partir del 2008 Asamblea Nacional. Nuestro pueblo es testigo del funcionamiento del poder legislativo. Reforma tras reforma a las normas que rigen su funcionamiento interno, reformas encaminadas a cuidar las formas, pasamos del Congreso de los ceniceros, de los honorables, a la Asamblea actual, que persigue el pensamiento diferente, que persigue a los ciudadanos que hacen de esta Asamblea Nacional, que es el espacio político para defender los intereses nacionales y sociales. Legislar y fiscalizar debe ser el fin supremo del primer poder del Estado. Nuestro pueblo se pregunta, ¿por qué no se legisla a favor del desarrollo nacional? ¿Por qué no se legisla en beneficio de los que menos tienen? ¿Por qué a pesar de tener una gran cantidad de leyes aprobadas y otras en procesos de construcción, la vida, la realidad del pueblo ecuatoriano no mejora y más bien cada vez empeora? La democracia, según los griegos, demos, pueblo y kratos, poder, significa la titularidad del poder al pueblo. La democracia ecuatoriana está reducida a recibir una papeleta cada 4 años, marcar el voto y volver a nuestras actividades diarias. Es ese tipo de democracia que está en crisis, que ha perdido la total confianza del pueblo. La consulta popular de este año registra cerca del 30% del ausentismo. La democracia del voto, la llamada democracia representativa, está en crisis y no resuelve los anhelos y mejores días para el Ecuador. Cada día, cada vez que asistimos a una elección, el pueblo pierde derechos. La democracia del capital, la de los intereses corporativos, las de las élites, solo ven en las elecciones el mecanismo para legitimar la voluntad de los grandes capitales. El capital ve en el Estado, en la política, el mecanismo para incrementar sus ganancias. Cuestionan al Estado, lo desmantelan y si lo usan para su beneficio personal y de grupo. La democracia del capital necesita una Asamblea Nacional obsecuente y sumisa,
Ese es el origen de los camisetazos y la venta de la conciencia. El capital necesita y encuentra asambleístas de alquiler y de bolsillo. Quienes somos electos por voluntad popular y en cumplimiento de los requisitos establecidos por el Consejo Nacional Electoral, debemos registrar un programa de gobierno. Nuestra actuación legislativa debería ser en consecuencia con el programa político presentado ante la autoridad electoral. La Asamblea Nacional es el reflejo de valores que pretenden ser hegemónicos en la sociedad, el llamado éxito personal al margen del bienestar colectivo, el tener más que el ser, el venderse al mejor postor. El artículo 47 del proyecto que reforma el artículo 115 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa hace mención a la cesación de funciones de los asambleístas. En el numeral 4 señala: desafiliación del movimiento o partido político que auspició su candidatura. Me permito hacer una reflexión, ecuatorianos. Con nuevos llamados, nombres, se habla del término transfugismo, que para mí debe llamarse por su nombre, el camisetazo. Camisetazo significa venderse mejor al postor. Camisetazo significa llegar y además llegar por voto popular y traicionar a sus electores. El camisetazo debe significar la pérdida del curul. Caso contrario, en el seno de la democracia, del primer poder del Estado, se está fomentando la amoralidad como norma de conducta. Pueblo ecuatoriano, colegas asambleístas, la política es un ejercicio eminentemente ético. Sin ética no existe humanidad y peor gestión pública. La Constitución del 2008 recoge las luchas históricas de nuestro pueblo por el summa causa o el buen vivir, respeto a la dignidad individual y colectiva, democracia participativa e integración latinoamericana. Me permito leer y recordar al pueblo ecuatoriano lo que dice nuestra Constitución en su artículo 1. El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural y plurinacional y laico. Los neoliberales pretenden gobernar sin la Constitución, sin leyes, pretenden destruir lo que socialmente hemos construido por siglos. En este pleno le decimos, queda un minuto, asambleísta. El pueblo debe defender la Constitución. Democracia es cumplir la voluntad del pueblo. Señor presidente de la República, en la consulta popular el pueblo mayoritariamente le dijo no al trabajo por horas, y no vamos a permitir que se burle de la voluntad popular, intentando mediante decretos o acuerdos ministeriales insistir en el trabajo por horas. En Olón, el pueblo dijo sí a la vida, sí a la Pachamama. Muchísimas gracias, señor presidente.